Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC el Podcast. Las opiniones y comentarios expresados en este podcast son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las posturas de APEIC o de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Pues sean bienvenidos a un nuevo episodio de APEIC el Podcast y nos encontramos ahora con Gaby Rosas, quien forma parte de la Alianza de CROs de México como tesorera, pero también forma parte de una CRO nacional llamada ILS Clinical Research, que es precisamente el tema que vamos a hablar el día de hoy. Gaby, para mí es un gusto, sé bienvenida a APEIC el Podcast. ¿Cómo te encuentras? Hola Diego, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a este podcast e invitar a ILS a dar esta experiencia. Para nosotros es un gusto, Gaby. Y pues como ya es tradición en el podcast, vamos a conocerte un poquito más, que todos los que nos están escuchando te conozcan, sepan quién eres y cómo fue que llegaste al mundo de la investigación clínica. Entonces yo pregunto, Gaby, ¿quién es Gaby Rosas y cómo fue que llegó al mundo de la investigación clínica? Bueno, pues ¿qué te cuento? Gaby Rosas es alguien que el año que entra cumple 20 años trabajando en el mundo de las CROs. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Sí, mi primer trabajo fue como asistente en investigación en el año 2004, recién egresada de la carrera de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana. Una de las personas que estaba como Project Manager en PPD me invita a trabajar como asistente de proyecto. Yo, sin entender mucho de lo que era el mundo de la investigación clínica, me dan la oportunidad de una entrevista y me dicen, adelante, entraste como asistente de investigación. Entro a PPD, una empresa pequeña, yo creo que éramos alrededor de 20 personas, pero en un ambiente en el que todo el mundo está dispuesto a enseñarte y es algo que valoras toda la vida y que lo sigues haciendo conforme van pasando los años y vas viendo recién egresados, pues siempre te queda esta semilla de decir, yo tuve esa oportunidad de ser recién egresado, de que me enseñaran y de que me apasionara el mundo de la investigación clínica, y pues es algo que ahora me encanta hacer. Soy mamá de 2 niños, de una niña y de un niño, y la investigación clínica me ha dado la oportunidad de combinar esta vida familiar con la vida profesional y de poder seguir creciendo y aprendiendo en el mundo de investigación clínica. En mi vida profesional estuve en PPD casi 5 años y después tomé una nueva posición cuando Covance llega a México, ahora LabCorp, que cambia a Fortrea. Pero cuando Covance llega a México me dan la oportunidad de tomar una posición regional en el área regulatoria, lo cual me dio la oportunidad de aprender muchísimo ahora del mundo regulatorio, pero de otros países. Y después de Covance llega esta oportunidad de abrir una CRO local, una CRO mexicana, y pues de entrada con un poco de miedo, con un poco de incertidumbre, pero con esta emoción de saber que había un mercado enorme dentro de México, Centroamérica y Latinoamérica en el que nosotros podíamos entrar, en el que podíamos aportar, y entonces decidimos abrir esta CRO mexicana que es ILS Clinical Research, que está cumpliendo en mayo cumplimos ya 8 años en México. Vaya. Y fíjate, Gaby, qué curioso es esto, porque viviste como tal la experiencia de entrar a una empresa como fue PPD, que vaya, o sea, me dijiste que era pequeña en aquel entonces, pero básicamente tu carrera profesional antes de ILS fue en empresas grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo es qué pasó por tu cabeza? ¿Cuáles fueron esas charlas que tuviste con quien abriste esto? Para decir, vamos a salirnos de aquí, que hasta cierto punto da cierta seguridad, ¿no? Como que estar en una empresa grande, prestaciones, sueldos, la garantía, ¿no? De que esto es seguro. Y vamos a ser sus competidores. ¿Cómo fue que tuvieron la seguridad de decir, sí podemos? Híjole, es toda una aventura del pasado y de sentimientos sí, me lo imagino. Que van y vienen. Pero Alex Arias, quien era director regional para Latinoamérica de Covance, al entrar LabCorp, entran en una negociación y Alex, pues ya llevábamos tiempo viendo cuando como Covance queríamos entrar con proyectos y presupuestos a la industria nacional, veíamos que había un mercado que necesitaba algo
mucho más hecho a la medida, pero con procesos de una CRO como cualquier otra a nivel mundial, y que a la vez tuviera flexibilidad de poder ofrecer diferentes presupuestos, diferentes formas de hacer las cosas, podernos acercar a proyectos que tal vez no eran el fit exacto que llevábamos haciendo mucho tiempo, o proyectos que necesitaban un seguimiento impresionante, algo en el que fuéramos de la mano, y a veces las estructuras muy grandes no permitían ese acompañamiento que nos estaban pidiendo. Y ahí es donde me dice, hay un espacio ahí para nosotros. Ya son muchos años, hemos aprendido mucho y creemos que podemos aportar todavía mucho desde el punto de una CRO nacional. Entonces, pues sale la idea de ILS y de verdad, de alguna manera, con esta emoción de emprender algo nuevo, de emprender algo que puede crecer, con donde tú ya puedes poner toda tu creatividad, decir, pues adelante, sí se puede, a escribir nuestros procedimientos y a buscar nuestro primer proyecto. Y afortunadamente, pues tocando puertas, ese primer proyecto cayó 2 meses después de haber abierto ILS. Vaya, fue rápido. Sí, y eso te da muchísima seguridad en decir sí se puede, ¿no? Y a partir de ese proyecto, pues empezaron a caer cosas más pequeñas, cosas más grandes. Puedes ver la investigación clínica desde muchísimos ángulos. Yo, mientras trabajé en las CROs grandes, en las que fui muy feliz y tengo todo el aprendizaje y todos los fundamentos, pero por ejemplo no me pude acercar mucho a áreas como escritura médica, estadística, realmente cómo se hace el costeo de cada proyecto, los costeos para salir y proponer cómo vas a llevar a cabo un proyecto. Son costeos súper complejos porque implican, o sea, una CRO no vende, pues no sé, no vende un tapabocas, no vende plumas, o sea, vendes un servicio, vendes las horas de las personas que son expertas en hacer y en buscar y en ejecutar partes críticas de un estudio clínico. ¿Y cómo vas a costear eso para que sea un precio competitivo, pero que sea también redituable y que nos permitiera a nosotros fondearnos para seguir creciendo? Pues fue toda una serie de algoritmos, de tablas, de semanas enteras de ejercicios, pero poco a poco fuimos encontrando esa forma y acercarnos a nuevos aprendizajes. No habíamos tenido la oportunidad de vivir tan de cerca otras áreas de la CRO. Entonces sí, esto ha sido pues un aprendizaje enorme. Sí, o sea, me imagino que el área que llevaba, por ejemplo, escritura médica, pues a lo mejor hasta estaba en otro país, ¿no? Entonces ni para acercarse y conocer cómo es el proceso. Pero, por ejemplo, una CRO enorme, pues tiene mucha gente, tiene recursos, tiene, o sea, vaya, una infinidad de cosas, ¿no? Facilidades logísticas, etcétera. ¿Cuántas personas eran originalmente? ¿Y cómo es que pueden lidiar con un proyecto tan grande como lo puede ser un ensayo clínico y bueno, y más, empezando con las personas con las que empezaron? Claro, mira, lo ves como es muy raro cómo se fue dando todo, y a la vez ves cómo las cosas se pueden ir acomodando cuando estás determinado en hacer las cosas bien. Cuando tú entras a PPD y son 20 personas y el día que sales de PPD hay 200 o 180 personas, y llego a Covance y eran 4 personas, y de repente cuando me voy de Covance somos casi 40 personas o 50, dices, bueno, el crecimiento se puede, ¿no? O sea, al final, claro, Covance o PPD o Icon son empresas que empiezan de chiquito y van a más. Pero de alguna manera de forma local vas armando tus equipos. Entonces eso nos dijo, bueno, si hemos podido crecer en estas CROs grandes de forma local, siendo la oficina de México, ¿por qué no podríamos crecer aquí? ¿Qué diferencias teníamos? Pues claro, aquí éramos poquitos en Covance, pero lo que está atrás de Covance era un monstruo, como dices, muy grande. Y nosotros empezamos en ILS, éramos 4 personas. Una persona de escritura médica, un gerente de proyectos, un monitor y yo, que estaba entre el área de regulatorio, farmacovigilancia y operaciones, ¿no? O sea, un poquito. Todóloga. Y entonces, pues, ¿qué haces? Que estás dispuesto a entrarle a todo y estás dispuesto a formar un equipo donde el director general, el día que hay que perforar páginas para ponerlas en las carpetas
y si la monitora ese día está haciendo reportes y si alguien tiene que ir por tóner para la impresora en ese momento, haces un equipo donde todos están dispuestos a entrarle a todo. Entonces, cuando está el equipo tan comprometido, pues todo el mundo aprende de todos lados, pero todo el mundo está remando hacia el mismo lugar. Entonces, mientras el proyecto va jalando y va creciendo, pues entonces vas en ese momento añadiendo los recursos que el presupuesto va dando. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener un staffing completo para un proyecto, porque los proyectos tienen que pasar por todo su proceso regulatorio, y si se atora, no puedes tener a la gente en la banca, no tienes los recursos, y yo creo que realmente nadie los tiene para tener ahí una banca sentada 4 meses esperando. Un proceso regulatorio que se te va a más tiempo, pues claro que te afecta, ¿no? Nos afecta a los grandes, nos afecta a los chiquitos, porque ¿cómo voy decidiendo cuánto staff más va entrando? Y luego los proyectos pues van teniendo su proceso, ¿no? Entonces vas viendo que en los fase 1, si hay un problema de seguridad, pues en ese momento se te cae el proyecto y hasta ahí llegaste, o en el fase 2 o en el fase 3. Entonces es ir yéndote con pies de plomo en cómo vas creciendo el equipo. A veces tú vas dando mucho más horas, porque tal vez no ha entrado el monitor todavía, porque no lo has encontrado, porque no tienes a alguien 100% capacitado, y el project manager empieza a apoyar tal vez en un poco de tareas de monitoreo. Entonces todo el mundo va apoyando un poco en lo que el equipo se va haciendo cada vez más grande. ¿Qué retos tienes cuando vas trayendo talento a tu CRO? Pues no tienes el mismo presupuesto para pagar enormes sueldos. Sí, claro. Entonces, y prestaciones y todo eso, prestaciones, ¿no? Se dan sueldos competitivos, porque sabemos que este es un trabajo que se tiene que remunerar bien, porque el trabajo es arduo, el trabajo es detallado, el trabajo tiene que ser muy exacto, y, ahí tienes que llevar personas que tengan muy buenas relaciones. ¿Por qué? Porque si tienen malas relaciones con tus médicos, pues la próxima vez ya te cerraste una puerta. Entonces tienes que ser como muy cuidadoso en ese sentido. Y hemos decidido buscar recién egresados que tengan, no sé, te vas ganando ese feeling con el tiempo, de ir buscando a las personas que crees que van a funcionar y que se van a comprometer, y pues a dar todo el entrenamiento, todo el entrenamiento teórico. ILS desarrolló un entrenamiento de 16 módulos que se toman presencialmente, que son, pues, es un día entero por módulo. Van haciendo prácticas, los acompañamos a los centros, hacen monitoreo remoto, revisan carpetas dentro de la oficina para que vayan entendiendo, y entonces formar a estas personas que hoy por hoy pues ya van varios monitores que formamos, y pues de pronto sí ya se lo llevó una CRO grande, ya se lo llevó otra, ya se lo llevó otra, pero nos da muchísimo gusto ver al tiempo que CRAs que salieron con nosotros están ahorita en buenas posiciones ya en la industria farmacéutica. Nuestra primera CRA, te podría contar que de verdad, sábados y domingos estaba con nosotros al pie del cañón cuando teníamos que entregar ya reportes finales. Éramos muy poquitos en la empresa, era una vacuna importante, solo se estaba corriendo este estudio en México, y de pronto, cuando ya íbamos muy bien, viene el temblor de septiembre, ¿te acuerdas? Sí, claro, y a ella se le cae su casa. Entonces para nosotros fue como un golpe, porque de alguna manera pues ya convivíamos tanto que éramos como familia. Sí, como si fuera familia. Exacto, entonces ver cómo la podemos ayudar, cómo pues vimos cómo nos podíamos apoyar, si se venía a nuestra casa con sus, ¿me entiendes? ¿Qué podemos hacer para que tú estés bien y seguir adelante? Y al ver este apoyo, pues obviamente fue de ida y vuelta, no paró el estudio, y ella encontró la manera que dentro de sentir este equipo, pues reponerse de lo que había perdido y sacar adelante el proyecto, y se fue a una CRO grande, tuvo muy buena carrera, y te digo que hoy está en la industria farmacéutica en una muy buena posición. Entonces te da muchísimo gusto ver cómo todavía se puede desarrollar talento, cómo hay esta fe de decir, mira, no te puedo pagar tanto, pero sí te puedo enseñar todo esto y puedes estar en todo esto más. Y podemos ir creciendo juntos. Y si el proyecto crece, todos crecemos, en prestaciones, en sueldos, en aprendizaje y más. Entonces creo que eso es algo que es muy padre de tener una CRO chiquita, porque son estos equipos que trabajan mano a mano en cualquier parte del proceso. Sí, que te puedes involucrar precisamente en todo este conocimiento, ¿no? Y vaya, para un recién egresado, si bien es más trabajo, ¿no? Es más chamba,
Pero yo creo que cuando uno está saliendo de la carrera, pues lo que quiere es comerse el mundo, ¿no? Aprender lo más que se pueda. Y la verdad que padre que se den estas oportunidades a ellos, ¿no? Que a veces cuesta un poco más de trabajo encontrar una posición así, ¿no? Porque usualmente te buscan ya con más experiencia, 1 año o 2 años, y que aquí te capaciten y vas creciendo mano a mano con nosotros suena bastante, bastante agradable, oye. Exacto. Mira, la verdad es que al final es dar la oportunidad a quienes hemos crecido dentro de la empresa. Pues ya al final lo que me dice Alex, con quien llevo toda la CRO, me dice, mira Gaby, todos nos vamos a equivocar, nada más trata que el error no nos cueste tan caro. Eso es todo lo que me dice. Pero se vale, o sea, hay este espacio, hay esta apertura para decir, me equivoqué. Hay este espacio para decir, ok, sí, ¿y cuánto va a costar nuestro error y cómo lo podemos arreglar? Porque hay de verdad esta parte donde de verdad sí puedes aprender de tus errores, pero sí hay un acompañamiento total donde nunca dejas que esta persona o quien está en el equipo, como vamos tan de la mano con tu gerente, con alguien que tiene experiencia y se trabaja tan cerquita, pues vas viendo que los errores existen y existen en todos lados, pero ver cómo lo vas minimizando o cómo lo vas de alguna manera cachando a tiempo para que tenga el menor impacto posible en todo tu proceso. ¿Y cuál dirías tú que es el principal reto como CRO pequeña? Digo, iniciar yo creo que es el primero, ¿no? O sea, juntar un equipo con el que puedas iniciar un proyecto y sacar presupuesto, ese reto ya está hecho. Pero ya que estás ahorita ya con un equipo más establecido, ya que tienes tus procesos como que más fijos, ¿cuál crees que sea el reto mayor para una CRO local? A lo mejor generar confianza con los clientes por ser una empresa pequeña, o a lo mejor los proyectos que ya empiezan a llegar se salen de la capacidad operativa que tienen, o a lo mejor cuestiones regulatorias, o incluso jugadas sucias, ¿no? Porque también puede haber competencia muy, muy intensa, ¿no? En esta área, a lo mejor con otras CROs. ¿Cuál dirías que es el reto más interesante que tienen ahorita, ¿no? Que ya tienen como que ya más experiencia. Yo creo que hay muchos retos y yo creo que los retos de una CRO pequeña son, empezando por la parte que te platicaba de staffing, de conseguir recursos, es complicado, porque no tienes ese departamento enorme de recursos humanos que está buscando, o que tengas esta parte para estar contraofertando y trayéndote personas de todos lados. Entonces, ir buscando a la persona que tú necesitas es complicado, ¿no? Eso es una parte difícil. Otra parte es, pues no tienes los mismos presupuestos, por ejemplo, para salir a hacer tu marketing. No tenemos unos departamentos gigantes de business development como los tienen las CROs transnacionales, que los tienen en una oficina específica haciendo puro business development, equipos muy grandes, con carteras de clientes que ya tienen alianzas, ¿no? O sea, hay estas enormes alianzas entre las CROs globales con Big Pharma, con las compañías grandes farmacéuticas, que vaya, son retadoras. Yo lo viví del otro lado y mantener estas alianzas es difícil, pero también tienes la facilidad de que los proyectos de alguna manera pues van a ir cayendo porque tienes a ese aliado y hay un portafolio que se va compartiendo. Para nosotros, pues cada proyecto es único y entonces cada vez tienes que ir buscando estos proyectos que no son los que ya tienen asignados por ser partners de alguna manera. También pues hay que considerar las enormes alianzas que han hecho entre CROs, las CROs grandes, pues entre compras de una con otra se han vuelto aún más grandes. Entonces, sí, pues, cada rato se escucha que se fusionan y todo. Se hacen más grandes con estas fusiones, las áreas que abarcan son más grandes, entonces pues sí se convierte en algo. Yo te diría que ni siquiera es un punto donde compites, ¿sabes? O sea, sí, claro. Las CROs locales vamos buscando otros nichos que a veces cuestan más trabajo, pero tienes la posibilidad de acercarte a biotechs, a empresas biotecnológicas pequeñas, que hay varias que están desarrollando. La Farma Nacional de verdad que ha hecho grandes esfuerzos por ampliar su presupuesto para la investigación clínica, para ser cada vez más competitivos con sus estudios clínicos y sacar más datos de sus medicamentos. Entonces, bueno, pues es estar buscando esas oportunidades.
pero pues por supuesto que es un reto, ¿no? Sí, claro, y justamente es algo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los clientes que usualmente tienen? Porque tienen que ser diferentes a los de las CROs más grandes, ¿no? La envergadura de los proyectos que les van a dar a alguien como PPD, pues no puede ser lo mismo que le van a dar una CRO local, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como que estos proyectos en los que ustedes pueden decir es lo principal que tenemos? ¿O no hay una categoría principal? No hay, porque tenemos acceso a Big Pharma, pero de alguna manera, como ya tienen o sea, ya entendemos perfecto porque por el lugar donde venimos, cómo sí, claro, trabajaron alianzas, sabemos que esos proyectos enormes, globales, no son para las CROs nacionales. Pero para nosotros sí hay proyectos fase 4, hay proyectos de, no sé, a veces los PMRs piden ciertos protocolos de investigación para seguimiento de ciertos puntos de la molécula en cuanto a farmacovigilancia, también hay ahí. Las biotecnológicas, en California hay varias biotecnológicas, en Canadá, que han buscado correr sus estudios en México y en Latinoamérica por un tema de costos. O sea, lo mismo que puedes correr con la misma calidad en México y en Estados Unidos, te va a salir en un mucho mejor costo aquí en México. Entonces hemos ido buscando atacar ese mercado para traer a México nuevos estudios, nuevas oportunidades, nuevas moléculas, y lo que vemos es que hay interés de parte de otros países de incrementar los estudios clínicos en México. Donde nos atoramos un poquito, que cuando ya dices, ya voy, encontré al cliente, llegamos a un acuerdo de presupuesto, encontramos a los médicos o a los sitios que lo pueden correr. La verdad es que en México tenemos sitios de altísima calidad. O sea, creemos que la medicina en México, los médicos aquí en México, la preparación que tienen, el acercamiento que tienen con sus pacientes, ayuda muchísimo a la conducción de estudios clínicos. Entonces, cuando ya tenemos todo eso listo, encontramos a veces estos pequeños detalles en los tiempos regulatorios. O sea, cuando llegas y les dices... El problema universal van a casi. ser 3 meses de COFEPRIS y entonces pues más el tiempo del comité, pero entonces la importación y estás segura que va a salir en 3 meses. Bueno, mira, puede ser un poco más. Puede ser 6 meses. Bueno, ese también un poco más. Ahí los clientes a veces se nos desaniman un poco. Sí, claro. Y eso para nosotros es un reto enorme, porque ya es mucho el camino que llevas hecho para llegar a esos clientes, llegar a un acuerdo, llegar al médico y que te digan, déjame checar si me dan. Que se lo echen para atrás por eso, claro. Ay, no, ahí es donde el corazón se apachurra un poco. Sí, cómo no. Y yo creo que también, por ejemplo, esto probablemente sea otro reto interesante, ¿no? Cómo llegar, o cómo llevar estos problemas a las autoridades regulatorias, porque supongo que también parte de las ventajas que tiene ser más grande es que pues tu voz tal vez se escucha un poco más, ¿no? O hace más eco en las autoridades nacionales, ¿no? Digo, no sé, a lo mejor antes era un poquito más cierto, ahorita como he escuchado que hay más problemas como para llegar y tocar la puerta de la autoridad sanitaria, pero esto también podría ser un reto, supongo, para una CRO local, ¿no? Mira, ahí creo que estamos ahora sí que en una situación de piso parejo, porque lo platicamos, o sea, la posibilidad, bueno, ¿dónde tienes una ventaja? Tu ventaja como CRO es formar parte de la asociación de CROs. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de ver un panorama amplio, o sea, las CROs en México le llevan a COFEPRIS, yo creo que el 75% de los trámites los llevan las CROs en México. La alianza de CROs, ACROM, agrupa a la mayoría de estas CROs. Entonces, lo mismo que me pasa a mí, le pasa a las CROs grandes. Los tiempos que tengo yo, los tiene las CROs más grandes. Entonces, ¿cómo acercarte a las autoridades? Pues yo creo que el único camino que hemos encontrado es hacer buen equipo entre todos, compartir datos entre todos, ser transparentes en dónde estamos encontrando estas dificultades, alinearnos como CROs y decir, a ver, podemos hacer este camino, alineémonos con y ese trabajo en equipo de las CROs nos ha llevado a que COFEPRIS nos abra la puerta, nos dé una cita como asociación, no como empresas. La asociación fue representada a COFEPRIS tanto por CROs grandes como por CROs pequeñas. Y planteamos los problemas en realidad son los mismos para todos nosotros.
Entonces, ¿dónde encontrar soluciones? ¿Dónde encontrar este espacio? A través de las asociaciones. A través de Canifarma buscamos también este acercamiento como CREOs de decir, estos son los problemas que tenemos, y Canifarma también busca estos acercamientos porque pues al final la industria farmacéutica lo padece de la misma manera. Entonces, a través de grupos, de compartir datos, de trabajos en equipo, de colaboraciones, creo que es como hemos ido llegando. Vemos que hay voluntad por parte de las autoridades de mejorar los tiempos regulatorios. Pues es cosa de tener esta certeza, ¿no? De poder llegar ahora sí con el cliente y decirle, mira, van a ser 2 meses y medio, pero con esa certeza de que sí, pero seguros. Y oye, mencionaste hace un momento que también estaban llevando proyectos fuera de México, ¿no? Sobre esa intención. ¿Cómo es entonces ese cambio? ¿No? Porque, por ejemplo, para alguien que está fuera de la investigación clínica o que nada más la conoce por arribita, pensar en llevar tus operaciones fuera de tu propio país se me hace un reto enorme, ¿no? Digo, a lo mejor es algo más sencillo, pero ¿cuándo se decide dar ese brinco, ¿no? De ya estamos en México y nos sentimos cómodos, vamos con Latinoamérica y el Caribe. En nuestras vidas pasadas trabajamos mucho con centros en Centroamérica y en Latinoamérica, pero sobre todo tenemos muy buenos contactos y colaboradores en Centroamérica que históricamente han tenido buenos reclutamientos con buenos resultados. Entonces, al iniciar un proyecto de investigación, lo primero que trabajamos es una factibilidad para el cliente y decirle, a ver, con esta sinopsis yo te podría decir que podemos conseguir tantos centros y estos centros podrían conseguir este número de voluntarios. Y si te dicen, yo quisiera un reclutamiento con mucho más velocidad, un reclutamiento acelerado, a veces le planteas al cliente, ¿sabes qué? Entonces vayámonos fuera de México, porque el estándar aquí está haciendo que los centros pueden reclutar, por darte un ejemplo, 5 pacientes mensuales. A este ritmo, con 10 centros, pues llegas a tantos. Y te vas a Centroamérica y le dices, a ver, Centroamérica tiene esta capacidad, ¿quieres sumarlos? Sí. Y entonces hacemos alianzas con otras empresas en Centroamérica para poder correr el estudio allá y incrementar el reclutamiento. Así fue como llegamos. Ok, entonces sí, es que por ejemplo en mi mente está como hablamos con Centroamérica y vemos que allá el estándar es esto, pero ¿con quién hablan? Ahora sí, ¿quiénes son? ¿Empresas? ¿Son particulares? ¿Son personas? Normalmente son SMOs, las famosas Site Management Organizations. Claro. En Centroamérica hay varias y todas ellas llevan muchísimos años trabajando en investigación clínica. Países como Guatemala tienen un marco regulatorio fuerte, que es parte de lo que los clientes también quieren ver, porque hay países que no tienen estos marcos regulatorios tan bien puestos y entonces un poquito les da incertidumbre de que las cosas se vayan a dar como ellos necesitan. Pero países como Guatemala pues lo tienen todo muy, o sea, su reglamento, los pasos, su Ministerio de Salud funcionan bien. Entonces, cuando ellos te dicen que tienen los voluntarios que tú necesitas, normalmente te los van a reclutar. Vaya, qué interesante. Y sobre todo este podcast surge con la idea de divulgar, ¿no? Lo que se hace, lo que es la investigación clínica desde diferentes perspectivas. Y me encanta este episodio, esta charla que estamos teniendo, Gaby, porque pues creo que es la primera vez que hablamos acerca de un posible emprendimiento dentro del mundo de la investigación clínica. O sea, si nos vamos a aquellas personas que están apenas iniciando su carrera, pues a lo mejor en este momento es como de, vaya, yo hacer todo esto que hago con mi empresa, con la que estoy trabajando, pero como por mi cuenta siento que sería abrumador, ¿no? Pero pues aquí tenemos un claro ejemplo de que es posible, ¿no? Se requiere obviamente conocimiento, no creo que uno se pueda aventurar a hacer esto solo si lleva un año en el mundo de la investigación clínica, pero que hay formas, ¿no? Hay formas de hacer esto por su cuenta y que se puede tener éxito, ¿no? Sí, yo creo que hay puntos claves muy importantes. Uno de estos puntos es prepararse bien, estar bien capacitado, conocer bien tu marco regulatorio, conocer bien todo lo que hay alrededor del trabajo de la investigación clínica,
ese yo creo que es el paso número 1. La otra es tener esa parte donde dices, yo no lo sé hacer absolutamente todo, por lo tanto necesito estos perfiles, al menos dentro de mi empresa, para que yo pueda poder hacer una propuesta adecuada, profesional y que tenga la certeza de que se puede dar el estudio. Entonces, ser muy claro en qué puedes hacer y qué no puedes hacer y de quién vas a necesitar ayuda. Rodearte de estos profesionales que te van a dar el soporte que necesitas para llevar a cabo un estudio de investigación clínica completo. Ese yo creo que es otro punto clave. Y como empresa, como CRO, ser parte de estas alianzas, ser parte de estos grupos, trabajar activamente para que las cosas se vayan dando en México de una mejor forma para todos. O sea, en la medida que compartimos y colaboramos, creo que vamos creciendo y vamos pudiendo tomar mejores decisiones, tratando de impulsar más la investigación en México, darla a conocer mucho más. Entonces, eso también es algo que es un punto clave, creo. Me encanta. Y oye, ya para cerrar la conversación, ¿alguna vez han pensado, digo, sé que usualmente uno no se lo plantea al inicio, pero ya ahorita que están como que un poquito ya más sólidos la empresa y ya están teniendo expansión, ¿han pensado en hasta dónde? Es decir, ¿qué quieren lograr con ILS? Que buscan que a lo mejor una de estas empresas grandes se fusione con ustedes, o vender la cartera de clientes, o seguir creciendo hasta, quién sabe, en algún punto hacerle competencia a PPD, Icon directamente al tú por tú. ¿Qué quisiéramos de ILS? A ver, ILS pasó por un momento complicado, no te podría decir que todo ha sido para arriba. ILS empieza y de repente nos cae una pandemia a la mitad del camino. Sí, claro, sorpresa, ¿no? Hacia arriba, donde teníamos estudios que no eran no eran relacionados claramente con COVID. En ese momento no traíamos nada de vacunas. Teníamos estudios, por ejemplo, de diabetes o un oftalmológico que al momento que llega la pandemia, pues no son pacientes críticos, o sea, pueden esperar. Sí, y todos claro. ellos, o sea, un diabético pues se encierra en su casa, eran el grupo vulnerable. Sí. O hospitales que antes eran tu centro de investigación se convirtieron en hospitales COVID y pues tu investigación quedó en hold. Entonces, pues todo esto para nosotros empieza a ser un momento difícil. Cae otro proyecto diferente en el que pudimos, otros 2 o 3 proyectos que pudieron ser ancla para poder ahora sí que sobrevivir esta etapa, y afortunadamente terminando la pandemia se empezaron a acercar otra vez más clientes y más clientes y más clientes y vamos hacia arriba. Pues ¿qué quisiéramos? Tener otro ciclo de 8 años para crecer, para consolidar. Han habido empresas en Estados Unidos que se han acercado, CROs pequeñas, con nosotros buscando hacer alianzas más que como una compra. Y eso creo que nos parecen proyectos padres, ¿no? O sea, una alianza donde puedas representar, o sea, donde una empresa pequeña en Estados Unidos o en Canadá se pueda ver representada en México y nosotros vernos representados allá, pues nos parece algo increíble. Mantenernos como una CRO pequeña en la que podemos seguir esta vida de colaboración cercana con los que trabajan con nosotros nos parece algo padrísimo y que nos gustaría seguir haciendo, pero no descartamos esta parte de hacernos este partnership con otra empresa pequeña con los mismos valores que nosotros en algún otro lugar. Formar como una especie de red, ¿no? De CROs más locales. Suena algo padre. Así es. Vamos a ver qué se va dando. Ya nos iremos enterando. Pues, damas y caballeros, Gaby Rosas de ILS Clinical Research, una CRO a la mexicana. Gaby, para mí fue un gusto tenerte aquí en el podcast, tener esta charla. Te agradezco muchísimo que hayas venido y darnos la entrevista. Ay, muchísimas gracias, Diego. Pues como siempre es un gusto y un honor a que nos hubieran invitado. Muchas gracias. Y para todos ustedes, nos escuchamos en el siguiente episodio.